Olor a azufre. Con Víctor Gómez. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Hoy les quiero presentar la columna Las faltas graves de Osorio, Jorge Osorio. Dicen que la gota que rebasó el vaso y terminó con Jorge Osorio fuera de la presidencia de la Comisión de Árbitros fue el polémico triunfo por 2-1 de Cobreloa sobre San Felipe en Calama en la Primera B. En ese duelo, el referí Omar Oporto, designado a última hora en reemplazo de Víctor Abarzúa, cobró un penal en favor de los naranjas ante una discutible mano de Francisco Salinas. Pero además, en la segunda etapa, Oporto anuló un gol de Esteban Antilev para los aconcagüinos por una inexistente posición de adelanto. Cobros que desataron en redes sociales la furia de Raúl Delgado, propietario de San Felipe. El empresario argentino ya tenía sangre en el ojo con el mismo juez, Omar Oporto, que en la fecha 15 validó un gol de Miguel Ángel Orellana en el duelo frente a Magallanes en circunstancias que el delantero estaba más de 3 metros adelantado. Al final, Magallanes se impuso por 2-1. Jorge Osorio, ahí está la imagen, lo pueden ver, ex árbitro de la FIFA, reemplazó en su puesto a Enrique Oces en octubre del año pasado, cuando este último dejó de contar con la confianza de Pablo Milad, presidente de la ANFP. Solo en nuestro fútbol, y específicamente en la Federación de Fútbol, se designa al jefe de los árbitros. Entre las funciones asignadas a Jorge Osorio correspondía supervisar los árbitros del torneo de segunda profesional. Justamente en esa labor, tal como lo denunciamos en su minuto, no permitió que uno de los jueces investigados por arreglo de partidos en favor de Lautaro de Buin nos concediera una entrevista para dilucidar su participación en hechos de corrupción. Caso donde existían sospechas sobre otros árbitros involucrados, de ahí entonces la relevancia de su testimonio, el cual estaba, fíjese usted, dispuesto a darnos. Una vez que nuestra denuncia llegó a la Fiscalía, se conoció que tanto el juez involucrado en el amaño de partidos, más otro de sus colegas, fue ascendido desde la segunda profesional al torneo de Primera B. Curiosamente, Jorge Osorio, quien debía supervisar y evaluar sus desempeños, los subió de categoría. Por cierto, Osorio nunca accedió a una entrevista con nosotros. Si los polémicos cobros a San Felipe causaron ruido en la NFP, en el caso de Huachipato, los reclamos de Victoriano Cerda contra Jorge Osorio fueron mayores. El empresario dueño del club acerero se quejó del arbitraje de Julio Bascuñán, quien sentenció en el minuto 94 un discutible penal de Cristian Cuevas sobre José Gatica en favor de la U. El árbitro no consultó el VAR y validó la sentencia. Tras el cobro, Joaquín Larribey sentenció el empate ante los acereros en Talcahuano. Otro de los ruidos que hicieron caer a Osorio se relaciona con la cercanía con los hermanos Gamboa. En el caso de Eduardo, Osorio es compadre, fíjese usted, y varios de sus colegas se quejan del peso de ese factor, sobre todo en las asignaciones privilegiadas de partidos. Incluso acusan de favorecerlo pese a los malos desempeños tras polémicos arbitrajes. A modo de ejemplo, los chilenos Eduardo Gamboa y César Deisler fueron castigados por la Conmebol luego de sus errores en el VAR en el duelo de Cerro Porteño y Fluminense en Copa Libertadores. En Chile no fueron sancionados. Y en el caso de Nicolás Gamboa, el hermano de Eduardo, la polémica es peor, porque los reclamos contra Osorio se relacionan directamente con haberlo favorecido con las designaciones y particularmente transformarlo en árbitro FIFA, sin contar con los méritos y buenas calificaciones en el torneo local. Parches FIFA, que están ahí al lado, como se les dice en la jerga de los referís, que les cambian la vida a los jueces por el aumento sideral de ingresos producto de dirigir partidos internacionales. En medio de toda esta escena llegó el argentino Javier Castrilli, que para varios, un columnista nuestro destacado que está sentado acá, entre ellos, sostiene que es solo un cambio mediático en medio de esta crisis de los árbitros nacionales. Jueces locales que se declaran sorprendidos, otros enojados con la salida de Osorio, a quien sindicaban como el hombre que garantizada confianza tenía sobre la NFP y de la NFP hacia él. ¿Qué pasó entonces con esa relación?
La respuesta solo la tiene Pablo Milat, el jefe del fútbol chileno, uno con tantas o más irregularidades, errores y faltas graves como el propio Jorge Osorio.